Este podcast de Hugo Robin es traído a ti por Despertando Salud, la compañía de los superhéroes, en donde nuestra misión, visión y valores es proveerte las herramientas necesarias para cultivarte en la vida, desarrollar una salud radiante y alcanzar la excelencia humana. El resto depende de ti. Muy buen día, querido entusiasta de salud. Bienvenido a este nuevo podcast, el podcast número 010, titulado Estrés. El famoso estrés, cómo lidiar con él efectivamente. Algunas herramientas que el día de hoy te voy a compartir, porque definitivamente nadie está exento a presentar, a vivir estrés, y a veces es 4 y es 5 porque realmente la situación que se siente en el cuerpo es demasiado. Pero obviamente hay cosas que podamos hacer al respecto y más que nada es sacarle provecho. Eso es lo que podemos hacer, sacarle el provecho, y te voy a explicar más adelante el por qué. Antes de continuar con este podcast, quisiera hacer una breve pausa. Me disculpo por eso, pero siento que es necesario para informarte brevemente de unas cuantas cosas. En este momento, primero que nada, en este preciso momento estamos a unos días más finalmente, gracias a Dios, de tener nuestra fecha oficial para nuestra preventa del fitoplancton marino. Muy probablemente todo parece indicar que el lanzamiento, la preventa oficial va a suceder en alguno de los días de la semana que se encuentra entre el 15 y el 21 de junio de este 2020. El 15 y el 21 de junio, la preventa va a durar aproximadamente 10 días y después de ahí está el lanzamiento oficial y obviamente los comenzamos a distribuir. Recomiendo ampliamente que si hasta ahorita sabes ya de esto, lo has escuchado, estás interesado, honestamente recomiendo que aproveches esos 10 días de preventa. En unos días más voy a grabarte un video y te voy a explicar el por qué. No sé cuánto tiempo pueda mantener el precio fijo, debido a que las cosas, los insumos, las monedas y demás han estado subiendo mucho, pero voy a tratar de mantenerlo lo mayor posible, al menos con el primer producción puedo garantizarte ese precio y después ya no sé, no subiría tanto porque realmente puedo amortiguarlo afortunadamente, pero no garantizo que se vaya a mantener el mismo costo, y también lo que no puedo garantizar es que vayas a alcanzar. Y lo digo esto no como una técnica de mercadotecnia o para hacerte creer que realmente puede escasearse y sea falso, no, lo digo porque realmente es la realidad. Esta es la primera vez que tenemos un producto con tanto auge, con tanta audiencia, con tanta espera, y aproximadamente el 35-38% de la primera producción ya está vendido y separado, apartado para mí, conocidos, familiares, unidades que les voy a regalar a mis mentores, etcétera, ¿no? Entonces sí recomiendo ampliamente que estés al pendiente de eso. En unos días más te grabo un video y te lo comparto. Y la última nota finalmente es, sí quería avisarles que tenemos ya aproximadamente entre 10 a 12 días aproximadamente que no podemos accesar a nuestra página de Facebook. Ya lanzamos un comunicado acerca de esto. Puede ser potencialmente puede ser una nueva forma de censura o silencio digital. De esto hablé en el podcast 008, el cual recomiendo que escuches. Puede ser porque la página aparece, tú como audiencia lo puedes ver que está, pero nosotros como administradores no podemos accesar. Y debido a que literalmente prácticamente no hay servicio al cliente por parte de Facebook, pues entonces tenemos varios días esperando respuesta de ellos, pero de acuerdo a lo que hemos visto en videos y comentarios de otras personas que han tenido el mismo problema, es que nunca reciben respuesta, ¿no? Entonces, potencialmente ya no le vamos a meter información y estaremos dando de alta a otras plataformas y descartando esa si no logramos obtener acceso en los próximos días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Nuevamente te invitamos a que te suscribas a nuestro boletín. Si te vas directamente a nuestro blog en despertandosalud.com, que es una de las dos páginas que está apareciendo en imagen en este podcast, puedes suscribirte a nuestros boletines. Esa es la mejor medida a tomar que te recomendamos. Y la otra es que tengas a la mano nuestras 3 páginas, la disponibilidad de las 3 páginas que tenemos, que es nuestro blog, despertandosalud.com, nuestra tienda.despertandosalud.com, y nuestra página exclusiva de fitoplancton marino, que es fitoplanctonmarino.mx. Y bien, comenzamos con el tema del día de hoy, que es el estrés.
El estrés no te voy a explicar qué es, creo que para estas alturas ya es muy obvio. Lo que sí quiero es hacerte unas recomendaciones en base a cómo puedas no solamente lidiar con él efectivamente, sino usarlo a tu favor para poder crecer en contexto, crecer en experiencia, crecer en paciencia, crecer en muchas virtudes para poder florecer más fácilmente en la vida, ¿no? Porque al final de cuentas eso es lo que creo yo, accesar, tener acceso y por lo tanto hacerla más suave, ¿no? De vivir más fácil y pues bueno, placentera, ¿por qué no? Bueno, primero que nada hacer una breve aclaración. No hay forma en que no podamos tener estrés como seres vivientes. De lo contrario estaríamos muertos. Pero podemos llegar a tener eustrés. Eustrés es una forma positiva de estrés, que es el escenario potencial que te he descrito hasta ahorita, ¿no? Entonces empezamos con lo más básico. No, todo lo que te voy a hablar el día de hoy no es lo único que existe. Ciertamente hay cientos de cosas que puedes hacer para ayudar a apaciguar los niveles de estrés. Cosas como escuchar música clásica, aromaterapia, ciertas técnicas de entretenimiento, etcétera, 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 ¿no? Pero los que te voy a hablar el día de hoy son las que generalmente o se pasan por alto, no consideramos o no le damos su debido valor. Y en mi experiencia como profesional de salud te puedo decir que estas forman y conllevan a la mayoría de lo que implica las situaciones de estrés, tanto fisiológicamente, bioquímicamente, etcétera, en el cuerpo y en la mente también, y obviamente el cómo se requieren mayores demandas de ciertas herramientas o sustancias nutricionales, porque el cuerpo tiene que lidiar y desarrollar, continuar con la comunicación que existe a nivel celular, que no se frene, que no cese, y por lo tanto esto nos requiere de mayores, valga la redundancia, requerimientos nutricionales, ¿no? Entre otras cosas. Entonces empecemos con lo primero. Primero que nada, probablemente lo más importante a nivel bioquímico, probablemente lo más importante es que tengas tu dosis adecuada de unos nutrientes llamados minerales. Y esto siempre, siempre, siempre es lo más importante de todo a nivel de crecimiento, a nivel de mantenimiento, a nivel de salud. Se nos olvida por alguna razón que vivimos en un planeta y en un sistema de vida en el cual tenemos una tabla periódica de los elementos, en donde se describen cómo estos elementos y sus diversas propiedades dan cuerpo y acciones a lo que nosotros conocemos como vida. Y la mayoría de esos elementos son minerales. Y de acuerdo a las investigaciones del doctor Joe Wallach, que es una de las grandes eminencias que tiene el planeta Tierra, es curioso su trabajo, curioso porque tuvo que haber empezado en la industria de la veterinaria y hacer miles de autopsias en ellos y descubrir que realmente no existe alguna forma de muerte que no sea por siempre al menos una deficiencia nutricional. Siempre ya comprobado rotundamente, no solamente por él, sino a lo largo de varias décadas por diversos expertos en salud, pero el trabajo de él en particular se me hizo muy interesante. Entonces el doctor Joe Wallach nos da una lista de alrededor de 90 nutrientes que son esenciales para el cuerpo. De ellos, de estos 90, que potencialmente es la lista más comprensiva y quizás la más acertada hasta ahorita, de esos 90, 60 de ellos él describe que son minerales. Entonces, eso te debe decir simplemente lo que viene siendo la importancia de estos nutrientes. Hablamos también de ciertos componentes orgánicos como lo son las vitaminas, tanto vitaminas solubles en agua como la C, el complejo B, etcétera, y las vitaminas que son solubles en grasa, que los conocemos como ADEK, A-D-E-K. Entonces, todos estos componentes orgánicos se producen con el carbono que existe en la atmósfera, en el aire, y a través de la fotosíntesis se desarrollan. Sin embargo, estos componentes, muchos de ellos no se pueden desarrollar en la gama completa, en cantidad completa de una forma en donde realmente se haya expresado completamente el programa de los mismos si no existe la cantidad de minerales adecuados en el suelo. Una planta con el carbono del aire te puede producir, un alimento te puede producir estos componentes orgánicos llamados vitaminas, antioxidantes, fitonutrientes, etcétera. Pero si los minerales no existen en el agua, si no existen en la tierra, si no existen en el suelo, no los va a tener el alimento. El día de hoy vivimos en una gran epidemia de deficiencia de nutrientes de nuestros alimentos.
Eso es una realidad y esto se ha manifestado a lo largo de varias décadas ya, a lo largo de ciertos gobiernos. Por ejemplo, y eso te va a impactar, y esto es una de las cosas que más comparto cuando tengo eventos en vivo. En el año de 1940, en los Estados Unidos se desarrolló una tabla de investigación nutricional, el contenido nutricional de los alimentos, y se publicó como tal. Es lo que nosotros el día de hoy conocemos como el plátano es rico en potasio, la naranja es rico en vitamina C, las acelgas, las espinacas son ricas en magnesio, tienen clorofila, etcétera, ¿no? En el año de 1962, el mismo gobierno de los Estados Unidos quiso actualizar el valor nutricional de los mismos alimentos. Al momento de estarlos analizando y encontrar los resultados, se asustaron tanto que mejor dijeron, no le muevas, deja los mismos. Y desde 1940 hasta la fecha, los libros, las revistas, los artículos de blog, los podcasts, toda la información que se comparte acerca de la cantidad de nutrientes que tienen ciertos alimentos, el kiwi, la papaya, la piña, las acelgas, las espinacas, el jengibre, lo que sea, están haciendo uso de las mismas cifras que se establecieron desde el año de 1940 por el gobierno de los Estados Unidos, porque no se dan cuenta que esas cifras no han sido actualizadas. Cualquiera con un poquito de un grado de inteligencia, y no quiero ofender a nadie, pero es la realidad, diría, ciertamente estas cantidades pudieron haberse modificado. Entonces vamos a analizar por lote, por cosecha, los valores nutricionales de nuestros alimentos. Eso sería lo óptimo, lo adecuado. Por eso cuando adquieres o potencialmente cuando adquieres un suplemento nutricional, te deben de brindar por cada lote producido un análisis de laboratorio mínimo de lo que viene siendo un análisis microbiológico para garantizar que no tenga altas cantidades de bacterias o que te vayas a intoxicar por alguna aflatoxina o algo por el estilo. Y de preferencia, y digo de preferencia cuando realmente estoy siendo suave en esto, porque también debería de ser exigido a nivel ley. También deberían de venir análisis de metales pesados, porque el día de hoy es una contaminación masiva y esos metales pesados están intoxicando nuestras tierras y los concentran en los alimentos. Imagínate, Mike Adams, uno de mis mentores, que lo puedes encontrar directamente en naturalnews.com, invirtió hace unos años atrás en su propio laboratorio, le invirtió millones de dólares y empezó a analizar años atrás, creo, si no mal recuerdo, desde el 2014 que empezó a hacer este proyecto. Empezó a analizar diversos suplementos nutricionales, alimentos, productos, superalimentos, etcétera, y se asustó. Él tiene su propia tienda también en línea y vende muchos productos, muchos. Y él comenta que más del 80%, fácil, más del 80% de la materia prima o de los distribuidores que le quieren vender producto los tiene que rechazar porque los niveles de contaminantes están impresionantes, están por los cielos. Entonces, no solamente los rechaza, sino que él también desarrolló su propio rango de interpretación de los niveles limpios, porque de acuerdo a los gobiernos, los niveles podrían estar mucho más concentrados y a nivel salud no es adecuado. Puede ser que políticamente lo sea, puede ser que a nivel ley lo sea, pero no necesariamente a nivel salud. Porque ya sabemos que cuando la política y la economía se involucran, las cosas no necesariamente son como lo dictan los profesionales de salud, de acuerdo a las investigaciones, estudios clínicos, etcétera, ¿no? Pero bueno, regresando a esto, mínimo son esos dos análisis de laboratorio y de preferencia uno, y digo de preferencia porque realmente esto es preferencia, aunque para mí en lo personal, tiene que ser así. Y de preferencia un análisis en donde te indique el contenido nutricional, al menos a grosso modo, entre más detallado mejor, de lo que estás adquiriendo, para que sepas realmente qué es lo que estás consumiendo, las cantidades aproximadas y todo, y no estés a ciegas, ¿no? Y por lo tanto tengas un mejor control de la inversión de tus productos, de tus suplementos nutricionales, la cantidad de alimentos que tienes que consumir para abastecer tus necesidades, etcétera, ¿no? Pero bueno, te expliqué todo esto nada más para que tengas un amplio espectro de lo que viene siendo las necesidades de consumir suplementos nutricionales el día de hoy. Y en particular, lo más importante de todo son los minerales. Es la base de toda la vida.
inclusive, por ejemplo, el maravilloso fitoplancton marino, que estamos a unos días más de finalmente ya lanzar la preventa y el lanzamiento oficial, indicar la fecha del lanzamiento oficial. Inclusive para que el fitoplancton marino se pueda desarrollar, tiene que hacer uso de los minerales que se encuentran en el mar, en las aguas marinas. Entonces, sin minerales no puede existir la vida orgánica. Punto. Así de sencillo. Entonces, recomiendo ampliamente que consumas algún suplemento que tenga una dosis concentrada de minerales. Esto es por nuestro propio bien. Ciertos suplementos, ciertos superalimentos concentran una muy buena cantidad de minerales. Mi favorito probablemente es cacao, de donde se extrae y se hace uso el chocolate, porque el cacao afortunadamente crece en unas de las pocas crestas a nivel Tierra, a nivel planeta Tierra, en donde todavía se concentran ciertos niveles relativamente adecuados o muy buenos de nutrición, de minerales, especialmente porque en la mayoría de los lugares, debido a un poquito de historia, cuando Hernán Cortés llegó a este continente de América, descubrió el cacao y bueno, lo utilizó para sus soldados porque se daba cuenta que una bebida de este mismo grano de cacao, que la preparaban realmente con agua y la consumían de forma amarga, les daba estamina, les daba vigor durante varias horas a sus soldados para poder desarrollar sus funciones, ¿no? Entonces el cacao es un superalimento, definitivamente entre los mejores 10 superalimentos que existen. David Wolf lo posicionó también dentro de los mejores 10 en uno de sus libros que se llama Superfoods. Sumamente recomendado ese libro. Ese libro creo que salió en el 2002 y realmente ha sido un fenómeno en la vida de muchas personas, ¿no? Y realmente con mucha justicia, porque realmente el cacao es uno de esos pocos alimentos que todavía concentran una buena densidad nutricional, especialmente mineral. Nuevamente, recomiendo que obtengas análisis de laboratorio de las empresas de las cuales estés potencialmente adquirir estos productos, porque el cacao, una de las cosas que Mike Adams ha descubierto es que el cacao, la mayoría del cacao, llamado cacao convencional, el que se maneja por volumen y que realmente no hay amor o respeto meramente involucrado en el campo, en el cómo se cultiva de una forma responsable, de una forma ecológica, de una forma consciente, para poderle regresar la nutrición a la tierra, no dañarla virtiéndole sustancias químicas tóxicas, pesticidas, herbicidas, fungicidas, etcétera, ¿no? Todo aquello que daña a los microorganismos y a la tierra, a Maya, a la ecología como tal, ¿no? Y ha encontrado Mike Adams que se concentra, el cacao común concentra mucho cadmio y mucho plomo, relativamente hablando. Entonces, ojo con eso, ¿no? Si busca que tengan este análisis de laboratorio, pero en características generales, el cacao es una de las mejores formas en que puedes garantizar una mejor ingesta a través de alimento de minerales. Entonces, es mi alimento, probablemente mi alimento favorito para adquirir minerales de un superalimento. ¿Por qué el fitoplancton no lo menciono como número uno? El fitoplancton es el superalimento más asombroso que me he encontrado. ¿Ok? Eso que ni qué. Pero no necesariamente es una fuente densa de minerales. Ciertamente es una maravilla y por sí solo es el mejor superalimento que hay. Pero en cuanto a cantidad se refiere, no necesariamente es el más denso. ¿Ok? Porque también las cantidades que se consumen son minúsculas. De un cacao no consumes miligramos, consumes 20, 30, 40, 50 gramos dependiendo de la dosis que esté en la barra o en la bebida de chocolate. Estamos hablando de 20, 30, 40, 50 gramos, el equivalente a 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 miligramos. Y el fitoplancton marino se consume al menos el de la mejor calidad, que es el de los europeos, el de los españoles, se consume en 250, 300 miligramos al día. Otras calidades ciertamente se tienen que consumir inclusive hasta 2 o 3 gramos, que serían 2,000 o 3,000 miligramos. Obviamente esos, por la cantidad más grande, van a contener una mayor densidad de minerales, pero no tienes el mismo impacto que con una calidad como la española. Pero ciertamente, como lo he mencionado anteriormente, todo fabricante de fitoplancton marino le hace un favor al mundo, le hace un favor al planeta Tierra por varios beneficios que esto ejerce, ¿no? Pero nuevamente cuando hablamos de exigir la mayor calidad, que esa es la forma en que mis mentores pues me criaron, me entrenaron, me educaron, es exigir lo mejor y simplemente cobrarlo. ¿Por qué? Porque se paga por sí mismo. No necesariamente es más costoso. Ciertamente se puede ver así interpretado, pero cuando lo ves realmente los beneficios, inclusive termina costando mucho menos
que lo que las herramientas que tienen menos beneficios, de menor calidad, terminan representando inclusive a corto tiempo. Entonces, ojo con eso. Entonces, eso, también otro de los alimentos que recomiendo es espirulina, porque la espirulina es un superalimento, es una alga, no es una alga marina. Ojo, mucha gente confunde eso, la espirulina no es una alga marina, la espirulina es una microalga de agua dulce. Pero recomiendo ampliamente que si vas a consumir espirulina, la mejor marca que me he encontrado hasta ahorita es una compañía que se encuentra en Hawái, que se llama Cyanotech, pero se comercializa a través de la marca Nutrex, Nutrex Hawaii. Y digo Hawaii porque así es como se pronuncia correctamente, aunque también lo puedes pronunciar Hawaii, pero Hawaii, Nutrex Hawaii. Esa compañía, Nutrex Hawaii, vende la mejor calidad de espirulina que yo conozco. La cultivan con un ambiente controlado en la isla de Hawaii y utilizan mitad, 50% agua dulce de un manantial y 50% agua de mar, la cual filtran con una tecnología. Debido a eso es la que concentra mayor nutrición, de acuerdo a los estudios de laboratorio que he analizado con ellos, comparándolos con otros, quienes se atreven a proporcionarme los estudios, y es la más limpia también que he encontrado. Entonces, si vas a consumir alga espirulina, recomiendo ampliamente esa marca. El consumo es alrededor de entre 3 a 5 gramos al día y bueno, tienes nuevamente, como son gramos y no miligramos, tienes una mayor densidad de minerales. Básicamente esas son dentro de las mejores fuentes a través de alimentos. A través de suplementos nutricionales existen algunas marcas por ahí de minerales. No voy a mencionar ahorita algunas en particular para aquellas personas que decidan involucrarse con nuestra preventa y nuestra adquisición del suplemento de fitoplancton marino. Tenemos una promoción, ya la verás ahí, y entre ellas viene una clase y en esa clase menciono ya específicamente algunos productos con su marca y el por qué me gustan esos, ¿no? Pero bueno, minerales. Y esto es bien sencillo, chicos. Con todo lo que he mencionado es bien sencillo la razón del por qué. Porque no puedes esperar funcionar adecuadamente sin la adecuada nutrición. Es así de sencillo. No puedes estar esperando funcionar de una forma adecuada en rendimiento físico, en el deporte, en el ejercicio, tener una buena memoria, retener datos, concentración, estar enfocado, etcétera, alimentándote con refrescos y papitas y alimentos fritos y comida chatarra y que carece de nutrición y que tiene muchas toxinas y contaminantes y colorantes, saborizantes, o sea, es ilógico, es ilógico. Es como tratar de usar gasolina para un cohete, ¿no? O sea, ocupas combustible para cohete, ¿no? Que está condicionado para esa maquinaria, ¿no? Entonces es bien sencillo el porqué, ¿no? Y el día de hoy, lamentablemente, por diversas razones, nuestra necesidad de nutrientes, en particular nuestra necesidad por minerales, se ha incrementado drásticamente. Y te puedo mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda es un país en donde existe mayores habitantes animales. Estamos hablando de, por ejemplo, borrego, cabras, vacas, que humanos. Es mucho mayor el número de habitantes de animales que lo que vienen siendo habitantes humanos, ¿no? Y debido a eso se pueden percatar de muchas cosas. Por ejemplo, cuando en el siglo pasado, casi a principios, se instalaron por primera vez estos aparatos de radiocomunicación, que fueron los primeros, los más básicos de todos, que vienen siendo los radios ham, H-A-M, ham radios que se llaman. Se dieron cuenta que al transcurso de semanas, las vacas en particular comenzaron a tener ciertos problemas de salud. A partir de ese entonces es que se empezó, al menos a nivel Nueva Zelanda y el resto del mundo, empezó a darse cuenta de ello con el transcurso de los años y el día de hoy es una práctica común. Y lo que empezaron a darse cuenta los agricultores, los ganaderos, los criaderos de estos animales, es que tuvieron que empezarles a poner un bloque de sal, es decir, de minerales extras. ¿Por qué? Porque el cuerpo está tratando de llevar a cabo una comunicación celular que no se puede llevar a cabo sin minerales. Son los que hacen que se haga la electricidad, la conductividad, la chispa eléctrica, vaya pues. Y obviamente entre ello y el agua es lo que se permite hacer la comunicación. Entonces, cuando estas señales inalámbricas de radiofrecuencia comenzaron a operar, el cuerpo empezó a tener problemas para poder tener la misma
la misma comunicación celular. Entonces se empezaron a agotar los suministros de minerales en los animales. Esto sucede también en las personas el día de hoy. Y por lo tanto, al momento de ponerles un bloque de sal para que pudieran obtener sus minerales extras, se corrigió literalmente el problema, es decir, se pusieron al día con las necesidades del metabolismo, con las necesidades del cuerpo, debido a estas nuevas señales de radiofrecuencia que se implementaron. Esto es lo que yo he hablado durante años. Mi libro, Despertando Salud a través del conocimiento, fue el primero en mi conocimiento y investigué bastante el mercado y leo bastante. Primero, en el 2011, cuando recién salió el primer libro en toda Latinoamérica que te hablaba acerca del caos electromagnético y qué hacer y cómo te puedes proteger. Dudo mucho que ya para estas alturas, en este 2020, siga siendo el único y también no es ninguna competencia. Espero que entre más personas eduquen al respecto, mucho mejor. Pero el caos electromagnético son todas esas señales inalámbricas y de hecho no solamente las inalámbricas, sino también en casa cuando una conexión eléctrica no está correctamente conectada a tierra o simplemente cuando un voltaje pasa a través de un cable o a través de una bobina, pues se genera un campo electromagnético, valga la redundancia. Y cuando no es inalámbrico, que por ejemplo son los cables que pasan atrás de la pared para cruzar la corriente y poder conectar nuestros aparatos electrodomésticos y demás, esos tienen un cierto campo limitado. Pueden ser 5 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros, dependiendo del voltaje y de qué tan incorrecto o correcto sea la instalación eléctrica, ¿no? Sin embargo, hablando de radiofrecuencias o de frecuencias inalámbricas, estas se encuentran viajando a través del espacio, a través del tiempo y alteran la forma en que opera el organismo. Esto es algo que inclusive la misma NASA tuvo que implementar en las primeras exploraciones. Se dio cuenta que los astronautas, no solamente por la falta del peso gravitacional, empezaron a desarrollar problemas de densidad, sino también que al momento de estar desconectados de lo que es la frecuencia, el pulso natural de la Tierra, que el día de hoy lo conocemos como la resonancia Schumann, hasta que no desarrollaron unos pequeños aparatitos que emitieran la frecuencia de los 7.83 Hz, el cual es la que se determinó como el latido del planeta Tierra, hasta que no empezaron a desarrollar esa tecnología y a aplicarla con sus astronautas, dejaron de tener problemas, y los problemas que estaban teniendo eran problemas más que nada psicológicos, emocionales, depresión, alteración, comportamientos drásticos, radicales, de quererse lastimar a sí mismo, tendencias depresivas, suicidas, de ataque, de ira, etcétera, ¿no? Entonces, por eso el caos electromagnético tienes que saber qué es y tienes que, más aún, mejor aún, tienes que saber cómo poder protegerte de una forma adecuada. En mi nuevo material educativo, que estará disponible en unos cuantos meses más, todavía no sé cuánto porque según yo faltaban semanas, según yo faltaban semanas y continúo encontrando información tan clave, tan básica, que lo simplifica todo y lo hace más efectivo. Sigo estando asombrado porque pide y se te dará. Y de la forma en que estoy desarrollando esta temática, esta recolección de datos, es porque son cosas que estoy observando en mí al momento de aplicarlas o en otras personas que los aplican, quizás inclusive hasta de forma inconsciente, y que tienen que ver completamente con el secreto de la salud, que es energía. Entonces, por eso digo, ya no hablo semanas, pero hablo de meses. Años no, pero meses. Y la verdad es, en mi sentimiento, humildemente, en mi sentimiento es quizás el libro o el material educativo más simple y más efectivo que existe hasta la fecha. Y lo digo con todo respeto. Y he leído excelentes libros, excelentes materiales, aprendo mucho de mis mentores, pero en mi sentir, y cuando lo leas, quizás llegues a la conclusión del por qué siento esto. Y pues bueno, nuevamente va a tener la garantía de satisfacción en los resultados o la evolución de tu dinero. Entonces, ahí voy a hablar más de tecnologías impresionantes que inclusive tengo meses, más del año y medio ya jugando con ellas y están impresionantes. Los beneficios de la salud y cómo literalmente hacen que el resto de las radiofrecuencias o que son señales que alteran el funcionamiento del cuerpo en una forma negativa, dejan de operar. Imagínate nada más, dejan de operar con estas tecnologías impresionantes. Pero bueno,
tema de otro momento, ¿no? Entonces, y más que nada el día de hoy que estamos entrando a la tecnología del 5G, ¿no? Que es algo que realmente muchos de ustedes me han pedido que hable del 5G. No me gusta redundar mucho en cosas que ya son obvias para estas alturas, aunque aparentemente no tan obvias. Pero como ya he hablado anteriormente del caos electromagnético, el 5G no es más dañino que la 3G o la 4G en el sentido de penetración, porque las señales de la tecnología 3G y 4G son ondas de radiofrecuencia que son capaces de traspasar materiales como concreto y varios pies del mismo, varios metros de densidad del mismo, de metales, de rocas, de bloque, de cemento, o sea, son capaces de traspasar a través de la infraestructura de edificios, de casas, etcétera, ¿no? Las de 5G no, porque son una onda más corta. El detalle con esto es la saturación de lo que viene siendo la información. La tecnología de hasta 4G, que es la que le antecede a la 5G, obviamente, es información que en un determinado espacio de tiempo, lo voy a dejar ahorita por el momento hasta ahí, tiene un cierto porcentaje de información. El problema con 5G es que en ese mismo espacio de tiempo la cantidad de información que se incrementa es, de acuerdo a lo que he leído hasta ahorita, de personas que ya estudiaron este tema y que son los que generan los libros y la investigación, los estudios clínicos y demás, más de un 800% de incremento de información en el mismo espacio de tiempo. Imagínate, o sea, es demasiado la saturación de información que el cuerpo recibe y por eso muchos de estos científicos lo determinaron inmediatamente como cáncer en tan solo semanas, como desarrollo de cáncer en la población en tan solo semanas si esta tecnología se implementa. Y creo que esa declaración es una de las declaraciones más impactantes, más profundas a nivel salud que he escuchado en los últimos años. Entonces, existe un libro, continuando con los minerales, muy buen libro escribió una colega, una doctora y nutrióloga de nombre Anne Louise Gittleman. Lo recomiendo mucho el libro si estás interesado en saber más al respecto. El libro está en inglés y se llama SAPT, Z-A-P de Pedro, E de Enrique, D de dedo, SAP, que en pocas palabras en español significa así como que estás electrocutado, ¿no? Y en todo este libro de varias cientos de páginas, pues la nutrióloga se pone a describir el problema, el caos electromagnético, etcétera, la electricidad sucia, que es la de malas conexiones de la casa, etcétera, de la oficina. Pero la conclusión final es qué cosas puedes hacer. La mejor herramienta, de acuerdo a lo que ella conoce, es que tienes que estar correctamente suplementado con minerales. Porque el momento en que los minerales en la cantidad adecuada y los adecuados, aquellos que conocemos como los necesarios, vitales y saludables para el cuerpo, amplia gama, calcio, magnesio, fósforo, potasio, manganeso, molibdeno, vanadio y todos ellos, mínimo 60 de acuerdo al Dr. Joel Wallach, cuando están saturando la célula, están en sus reservas adecuadas, están al tope, al límite, no en exceso, porque si no sobresaturas a los riñones, pero en las dosis adecuadas para el cuerpo. Estos son la mejor forma de defensa porque no permiten que las frecuencias de otros elementos no naturales, como por ejemplo radiofrecuencias, interfieren tanto con las de la comunicación celular, porque los adecuados para el cuerpo, los que vibran en frecuencias compatibles para el cuerpo humano, están ahí a nivel celular ejerciendo su comunicación. Y esto es completamente cierto, completamente cierto. Entonces recomiendo ampliamente nuevamente la primera herramienta. Imagínate, llevo casi media hora dedicándole el tema a lo que viene siendo exclusivamente los minerales, porque es quizás lo más impactante a nivel fisiológico, a nivel bioquímico que puedes hacer para lidiar mejor con lo que conocemos como estrés. Ahora pasemos a otros nutrientes brevemente. El complejo B. El complejo B, las vitaminas del complejo B, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, B17, etc. Básicamente tienen dos funciones principales. Se encargan del mismo metabolismo. Cuando yo consultaba,
y me tocaba que los padres me llevaran a sus hijos porque tenían problemas de apetito, por lo tanto tenían problemas de crecimiento, tenían problemas de desarrollo. Generalmente siempre el 100% de los niños se iba con recomendación de un buen suplemento de complejo B. En particular me gusta a mí mucho el polen de abeja silvestre porque es una super mega ultra nutrición, es nutrición espacial. Pero también se podían haber ido con algún suplemento concentrado con cantidades adecuadas de acuerdo a los niños, porque estos nutrientes, estos complejo B, abren el apetito y se encargan del metabolismo del cuerpo. Y la segunda función principal que hacen es que se encargan de mediar a nivel enzimático, en las funciones enzimáticas, de traducir, convertir la energía de los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, y de las grasas principalmente, para que el cuerpo pueda hacer uso de ellas como energía, como fuente de energía. Entonces, simplemente con eso te estoy diciendo que son extremadamente importantes, ¿no? Y se depletan, se sacrifican fácilmente en el mundo que vivimos el día de hoy, con todo este caos electromagnético, con toda la contaminación y con los altos niveles de estrés que tenemos. Así que creo que te acabo de decir todo, ¿no? Las mismas fuentes nutricionales de las cuales te hablé, como la espirulina, el cacao, el fitoplancton marino, obviamente, el polen de abeja, son excelentes fuentes de complejo B. El alga clorela también, que me fascina el alga clorela, soy un fanático del alga clorela. También son muy buenas fuentes de complejo B y de minerales, ¿no? Otro de las cosas que te voy a recomendar, y esa es una rama que en una cierta parte del mundo es de lo más común, pero en esta parte occidental es de lo menos común. Y eso es el consumo de tónicos, especialmente a través de la herbolaria. Porque la herbolaria, al momento de estar en un ambiente en donde se desarrollan, obviamente, pasan por muchos procesos de estrés en la vida. Y al momento de pasar por estos procesos de estrés, desarrollan muchos metabolitos, que son muchas moléculas que les permite salir adelante, que les permite sobrepasar, tener mayor resiliencia, sobrepasar el estrés, la situación por la cual están pasando y por lo tanto poder continuar en este ramo de la vida, ¿no? De la biología. Entonces, en particular, los que te quiero recomendar para este aspecto se llaman adaptógenos. Este término fue acuñado hace tan solo unas cuantas décadas atrás y eso es porque tienen ciertas propiedades que les ayudan a adaptarse mejor al ambiente. Por ejemplo, uno de esos famosos tónicos son unas bayas de moras goji, los famosos moras goji o los goji berries en inglés. Especialmente si es del lugar adecuado, del lugar donde se dio nacimiento, esto se le conoce como DDAO. Mi mentor Ron T. Garden con su compañía dragonherbs.com, dragonherbs.com, ahí es donde yo adquiero mis tónicos, maneja la mejor calidad de gojis, del lugar de origen, vaya. En unos lugares paradisíacos con cientos de kilómetros de distancia de las zonas industriales, con agua de los manantiales más puros que todavía existen en el planeta Tierra, etcétera, ¿no? Y estas bayas de gojis pueden llegar a pasar en tan solo un lapso de 24 horas, de un solo día. Pueden llegar a pasar hasta 40 o más grados centígrados de diferencia en un lapso de 24 horas, de estar en menos cero a estar a inclusive temperaturas muy calientes. Debido a esto, tienen que desarrollar ciertos componentes para poder generar semejantes niveles de adaptación, poder sobrevivir ante esas situaciones, y eso lo confieren y se lo transfieren al consumidor. Y entre mejor sea la técnica de extracción o de cuidado del dicho alimento, mucho mejor. Entonces, uno de los alimentos o tónicos herbales que te recomiendo. Sin embargo, probablemente los más conocidos sea la raíz de ginseng y el hongo Ganoderma, también conocido como reishi. Un ginseng, y esto es tema y tópico de mínimo su propia clase, pero brevemente te lo digo, para que una raíz de ginseng esté correctamente balanceada y no tenga solamente las sustancias, se les llaman ginsenozoides, ginsenosides en inglés. No te quiero confundir mucho con tecnicismos, pero nada más aguántame un poquito para que entiendas el porqué de las cosas. Nuevamente, como lo he dicho en podcasts anteriores, y lo dice la frase en inglés, es "The devil is in the details". El diablo está en los detalles, ¿no? Entonces, lamentablemente el ginseng
se ha abusado de la forma en que se cultiva, de una forma irresponsable, creo yo, y se cultivan con la mayoría de los productos de ginseng del mercado que encuentras en tiendas de autoconveniencia. Son raíces de ginseng que tienen 1 o 2 años de haber sido cosechadas y hasta ahí. Y estos son ginsengs inmaduros que te van a dar la estamina o la energía rápido, pero luego te da por el lado agresivo, porque no está correctamente balanceada esa raíz. Una raíz balanceada de ginseng mínimo debe tener 6 años o más. Eso significa que el campesino, el agricultor, tuvo que haber esperado 4 o 5 años adicionales de tener la raíz de ginseng en la tierra y no percibir ingresos. Entonces, por ende, obviamente debe de costar más para poder retribuir el tiempo que el campesino tuvo la raíz en el suelo, ¿no? Todos los productos de mi mentor Ron T. Garden de dragonherbs.com tienen mínimo esos 6 años. Él prefiere de 8 años en adelante, que ya está más robusta, mejor balanceada, ¿no? Y cuando una raíz de ginseng llega a los 13 años de edad, por alguna razón se desactiva un gen que tiene que ver con la mortalidad y a partir de ahí el ginseng se convierte en inmortal. Ya no muere, por eso es de que hay raíces de ginseng que se han logrado encontrar de 100 años, 200 años, 300 años, que son extremadamente raras y extremadamente costosas, porque realmente aportan esa nutrición por lo que cuestan, ¿no? Pero bueno, nada más para que tengas en cuenta que no todos los productos de ginseng mínimo tengan 6 años de edad para que esté correctamente balanceado. El hongo reishi, el ganoderma, es el tónico herbal más venerado, más valorado en lo que viene siendo la cultura asiática. Entonces es probablemente la mejor herramienta que hay para crecer en muchos aspectos emocionales y poder lidiar con el estrés por ende, ¿no? Entonces el reishi, nuevamente los que yo consumo son los que confío, son de mi mentor Ron T. Garden, ¿no? Pero obviamente no va a ser el único que ofrece dicha calidad, pero ciertamente es muy complicado encontrarla, pero lo menciono para los que tengan acceso a estos, ¿no? Y también hay una hierba que me fascina mucho porque es potencialmente la mejor hierba que existe para los riñones, y los riñones son los órganos de la energía. Cuando una persona ha sido agobiada, golpeada, maltratada, por decirlo de una forma, por la vida, que le ha ido del nabo, no le atina una y peor y peor y peor y peor, que tiene que ver con la actitud también. Los riñones son extremadamente golpeados y también por los altos consumos de alimentos refinados o los altos consumos de azúcar o de bebidas azucaradas, de azúcar en cualquier forma, de forma refinada y no natural y balanceada, a través de una dieta balanceada de alimentos íntegros, frescos como las frutas, ni de más ni de menos, balanceada. El consumo de sustancias estimulantes como el café, entre otras cosas, le pegas en toda la torre a los riñones. Y cuando los riñones están ya exhaustos, ya la secreción de las hormonas esteroidales, de epinefrina, adrenalina, noradrenalina, o sea, ya no sabes diferenciar entre cómo actuar, qué es estrés, qué no es estrés, si te sale un tigre enfrente, ya no tendrías la capacidad para huir y sobrevivir. Ya los riñones ya no dan, pues. Y te quiero recordar que los riñones, aparte de ser los órganos de la energía, los órganos, esos órganos, son riñones, producen, entre varias hormonas, producen una en particular que es la que ayuda a que se produzcan los glóbulos rojos de la sangre, que son los que nos ayudan a acarrear oxígeno y a la misma vez desarrollar otras funciones como la eliminación del dióxido de carbono, que es nuestro desecho, y por lo tanto mantenernos vitales y no llegar a la decrepitud. Entonces, entre varias razones recomiendo que tienes que darle una correcta nutrición a tus riñones. Probablemente la mejor herramienta es una correcta hidratación, y más si consumes agua tratada con el suplemento Crystal Energy, que lo he mencionado ampliamente, porque eso simplemente es restaurar de vigor y permitirle que se purguen y poder balancear mejor los electrolitos, porque eso es lo que hacen principalmente los riñones, es controlan el balance de los electrolitos. Es muy fácil y de lo más común que tengas problemas de presión, tanto presión baja como presión alta, cuando los riñones no están bien. ¿Por qué? Porque son los que controlan el balance de electrolitos, que tiene que ver con la presión del cuerpo. Y por eso el estrés, porque en el ámbito de la física, ¿qué es presión? ¿Qué significa?
La presión es la fuerza ejercida sobre la superficie. Entonces, por eso, pongo nuevamente el ejemplo, como ya lo hice en otro podcast, las teteras clásicas, las primeras que se desarrollaron, que tenían un tipo de escape, nos avisaban cuando el agua ya estaba hirviendo porque sonaba como un chiflido. Eso significa que estaba ya por presión liberándose la misma presión del gas del agua llevado a un estado diferente de la materia, porque si no se libera presión puede estallar la misma olla. Entonces es muy importante que nosotros tengamos la habilidad de liberar presión. Cuando es mucho la presión la contenemos y no lo hablamos, no lo disipamos, no lo sacamos con ciertas técnicas que nos pueden ayudar, es cuando explotamos y podemos colapsar y podemos llegar al hospital y quizás ni siquiera sobrevivir. Y obviamente se desarrollan todos estos problemas emocionales y tenemos problemas con nuestra familia, tenemos problemas con nuestros hijos, tenemos problemas con nuestros empleados, con nuestros jefes, con nuestra pareja, tenemos problemas con la vida como tal, con el mundo entero. Somos alérgicos a la vida, a la interacción social. Y eso es porque estamos cansados y estamos fatigados. Y por eso hice mi exclusiva dedicación, atención a este superalimento maravilloso que es el fitoplancton marino, porque es lo más impactante que he encontrado. Y es lo que le da la energía al cuerpo de la mejor forma, directamente a nivel celular. En menos de 5 minutos estás recibiendo energía a nivel celular. Es impresionante. Entonces, es muy importante y por eso me gusta mucho consumir la hierba y recomendar la hierba, una hierba que se llama Hushu Wu. Hushu Wu se pronuncia como Hushu Wu, pero se escribe H-E y luego separado S-H-O-U y luego separado W-U, Hushu Wu, y el término en latín se llama Polygonum multiflorum. Y también lo puedes encontrar con mi mentor Ronti Garden and Dragon Herbs, de una calidad suprema, DDAO, super extracción. Y es una super hierba, es la hierba que más concentra y extrae energía de la tierra. Y como energía es el secreto de la salud y es la mejor hierba para los riñones, creo que te acabo de decir todo. Entonces es una excelente herramienta para comenzar a reponer la energía de tus riñones, lo que se ha gastado. Y de acuerdo a la filosofía herbal que se empezó con el emperador amarillo Shen el tiempo que le debes dedicar a un consumo de estos tónicos es mínimo 100 días de consumo ininterrumpido con una dosis adecuada para que realmente tu cuerpo se pueda restaurar y puedas obtener los mayores beneficios. Entonces, eso es lo que yo deseo para ti. Entonces, te recuerdo, los riñones son los órganos de la energía. Si están dañados, literalmente acabas tu vida. Son las personas que más dañados tienen los riñones son las que tienen la peor apariencia, la mayor cantidad de arrugas, canas, etc. Y es por eso que ciertas situaciones emocionales, las situaciones de mayor estrés en nuestra vida, como por ejemplo de repente te presentan los papeles te piden el divorcio, o tu pareja se fue con otro y te puso los cuernos, o se murió algún familiar tuyo, las situaciones más estresantes de todas. Tú puedes ver a una persona que la conozcas, que está en tu foco de atención, la puedes ver y la dejas de ver y meses después le sucedió una de esas circunstancias y las vuelves a ver y los encuentras completamente acabados. Y eso es porque los riñones empezaron a fugar y a fugar y a fugar y no supieron cómo contener y disipar esa energía y qué hacer al respecto y cómo lidiar con ello. Y es por eso que esas personas se agotan en tan solo unos cuantos meses. Y ese también es el proceso del desarrollo de cáncer, como es agotante en tan solo unos cuantos meses, ¿no? Entonces, por eso recomiendo estas hermosas herramientas. Entonces, necesitas dejar salir presión, pero más importante aún, es más importante que dejar salir presión para no acumularla, es no acumularla. Déjame lo repito otra vez. No solamente es dejarla salir para que no se acumule o para que no se continúe acumulando, sino no acumularla. Y no acumular tanto. Y esto tiene que ver con interpretaciones de la vida, interpretaciones de la mente, del ego. De esto hablo en mi podcast 005 titulado Polarización, el cual recomiendo ampliamente, ampliamente que escuches después. Si realmente estás interesado en esto que tiene que ver con el estrés y cómo mejorar drásticamente tu salud, inmediatamente o el próximo podcast o el próximo algo que vayas a estudiar estudia mi podcast 005 titulado Polarización.
porque tenemos una diarrea mental, tenemos una tendencia para interpretar a la vida de una forma que no necesariamente es así, que de hecho en la mayoría de los casos no es así y está completamente en un polo opuesto de cómo realmente es. Y percibimos y criticamos y juzgamos y atacamos y evaluamos a la vida, a las personas, a los sistemas, a todo. Y todo está mal, todo es imperfecto, todo está del nabo. Y esa actitud, eso nos come, porque al final de cuentas, si tú sientes coraje, si tú sientes rencor, si tú sientes injusticia, ¿a quién le afecta? Pues a ti que la estás sintiendo. Entonces, todo lo que te acabo de mencionar anteriormente, que son los minerales, estar correctamente hidratado, complejo B, los tónicos, es importante. Pero es más importante aún aprender a entrenar a tu mente, aprender a escuchar a tu corazón. Y años atrás, varios años atrás ya, escuché probablemente una de las mejores definiciones de estrés que he leído, que he escuchado en mi vida. Y esta dice así: estrés es la forma en que reaccionas a lo que ves y escuchas. Estrés es la forma en que reaccionas a lo que ves y escuchas. Puedes tener, puede existir una misma situación y una persona puede reaccionar completamente diferente a la otra. Por ejemplo, uno de mis mentores de nombre César de Morey, cuando hacía sus famosos talleres, seminarios de 16 horas, mágicos realmente, explicaba esto y mencionaba algunos ejemplos. Uno de ellos decía, por ejemplo, que de repente le puede llegar una joven, una adolescente, con la madre, con el padre y decirles, estoy embarazada. Y una madre va a estar respingando, va a estar enojada, va a estar rompiendo cosas en la casa, va a estar pensando ya cómo se va a esconder de la sociedad, qué van a decir sus amigas, está pensando cómo mandar a vivir a otra ciudad a su hija, cómo esconderla, cómo tratar de opacar esa situación lo mejor posible. Y otra madre puede estar celebrando porque finalmente va a ser abuela. Y la situación es la misma. Entonces realmente no es la situación, es el cómo interpretamos las cosas. Otro de los ejemplos que pone mi mentor, excelente ejemplo, es decía que hay personas que tienen miedos o fobias naturalmente a ciertas cosas, pero que no tienen una explicación lógica o concreta. Por ejemplo, hay personas que tienen miedo a los animales, en particular hay personas que tienen miedo a las vacas. Aunque no lo puedas creer si me lo estás escuchando, pero hay personas que le tienen miedo a las vacas. Y estas personas pueden decir, ay, no, es que las vacas me dan miedo. Y decía mi mentor, pues yo no sé dónde te lo dan, que yo sepa dan leche, pero no sé dónde te lo dan el miedo. Pero cada quien tiene sus interpretaciones, sus ideas, o prejuicios y paradigmas acerca de la vida. Y esto es lo que más nos genera estrés. Es lo que más nos genera estrés. Porque las situaciones que suceden en la vida no necesariamente son negativas. De la misma forma en que no necesariamente son positivas, aunque ciertamente podemos aprovecharlas y usarlas como tal. Y con esto quiero explicarte el cómo crece una langosta. Años atrás vi un artículo en una entrevista y de hecho un rabino también hizo un video y lo mencionó y se me hizo muy, muy curioso. ¿Cómo crece una langosta? Dices, ah, caray, o sea, ¿qué tipo de artículo es este, no? Y te llama la atención y lo empiezas a leer. Y resulta ser que este animal es un animal suave, es un animal blando, que vive en un caparazón, algo duro, de este tipo de proteína como la queratina. Y cuando este animal suave, blando, crece al máximo, que ya no lo soporta el caparazón, este va y se protege en algún arrecife, en alguna estructura rocosa, desecha el caparazón y empieza a construir uno nuevo, que por ende va a ser más grande, para que entonces pueda vivir con una mayor comodidad. Y este proceso lo repite varias veces. Y aquí la enseñanza está en que si las langostas tuvieran doctores, tuvieran médicos, no podrían crecer. El ser humano es muy fácil, en cuanto algo le incomoda, por más pequeñito que sea, se medica. Va con alguien porque no quiere sentir la incomodidad. Y eso es precisamente lo que hace que las langostas puedan crecer, es la incomodidad. Debido a que sienten esa incomodidad, son capaces de potencialmente desprotegerse, estar al borde, al margen de depredadores. Obviamente buscan la mejor posibilidad, el mejor escenario, el mejor ambiente para no estar así.
pero saben que están expuestos por algún periodo de tiempo hasta que crean un nuevo caparazón, y nuevamente lo repiten varias veces este proceso, porque es la incomodidad. El estímulo de la langosta para poder crecer es que se siente incómoda, y a los seres humanos no nos gusta sentir incómodos. Y años atrás existían unos anuncios gubernamentales acerca de cómo atravesaras a tu miedo. Por si algunos de ustedes lo vieron, eso fue muy de México, pero que eran anuncios de jóvenes realizados por el gobierno, en donde te invitaban a que atravesaras esa ilusión del miedo, porque una vez que lo atravesabas te dabas cuenta de que realmente no era nada y te permitía crecer en contexto, ¿no? Esto es algo de lo cual habla mucho Tony Robbins, que entre más te enfoques a tratar los llamados problemas, mejor, más creces en contexto, en tus habilidades para continuar lidiando con la vida, con el mundo, ¿no? Entonces, sí podemos usar este tipo de incomodidad, podemos usar la adversidad adecuadamente y podemos ser más capaces de crecer y florecer por ende, ¿no? Entonces, quizás el reto y el logro más grande es crecer en paciencia, crecer en compasión, crecer en amor. Y esto es muy importante. Y nuevamente es nuestras interpretaciones, el cómo interpretamos a la vida. Por eso recomiendo que escuches toda la serie de los podcasts que tenemos hasta ahorita, empezando con el podcast 001, seguido por el 002 y así sucesivamente. Hay una razón por la cual los fui dando un determinado valor y una secuencia, porque precisamente, y entre más los escuches, mejor. Entonces, actuar es la clave. Es el lidiar con las situaciones y retos de la vida. Esa es la clave. Y al final de cuentas, lo último que te quiero recomendar en este podcast, el tema del día de hoy sobre el estrés es y descanso. Mucho descanso inicialmente. De acuerdo a lo que comentaba mi mentor César de Morey en sus mismos cursos, él decía que la persona promedio el día de hoy tiene alrededor de 1500 horas de sueño, de cansancio acumulado en su cuerpo que se representan como esas bolas, esos dolores que llevas en la espalda o la somatización de enfermedades del riñón, de la presión, del hígado, de los pulmones, del páncreas, o sea, se ha somatizado todo ese cansancio, todo ese estrés acumulado. Entonces, mi recomendación, yo sé que puede sonar muy fácil, y lo es, pero el detalle es que no se le da el valor. Y la recomendación es muy precisa y es la siguiente, y toma nota para que realmente lo realices. Planéalo y planéalo para un tiempo relativamente muy corto, pero literalmente organízate y prográmate una semana de tiempo. No es suficiente, pero es un muy buen comienzo. Una semana de tiempo regálate de literalmente ponerlo en tu agenda, darte la exclusividad y el privilegio de dormir, de que tu cuerpo se relaje y no hagas nada, absolutamente nada. Échate tu siesta en la tarde, duerme tus 8, 9, 10 horas en la noche. Haz uso de tónicos herbales, consume té de manzanilla que ayuda a reducir el cortisol, comúnmente llamada la hormona del estrés, para que se reduzca y se relaje tu cuerpo. Si es necesario momentáneamente y solo momentáneamente, adquiere un suplemento de melatonina, adquiérelo en una presentación entre 1 a 2 miligramos, de preferencia no más, lo suficiente para que te dé un estímulo de que te entre el sueño profundo, y regálate una semana dedicado exclusivamente a hacer nada, descansar, que tu cuerpo se recupere, y después de esa semana hablamos. Terminas completamente otro. Entonces, esas son mis recomendaciones del estrés y cómo lidiar adecuadamente con ello. Es todo por este podcast. Nos vemos en el próximo podcast. Se despide de ti tu amigo en la salud y en la excelencia humana, Hugo Robin. Hasta luego. En un mundo en donde la necesidad de estar correctamente informado y nutrido es vital para el florecimiento de la vida, necesitas fuentes confiables que realmente funcionen para obtener los mejores resultados. En Despertando Salud llevamos más de 10 años sirviendo con excelencia a nuestros clientes. Todos nuestros materiales educativos cuentan con nuestra garantía de satisfacción en los resultados o la devolución de tu dinero. ¿Quién más en la industria garantiza sus materiales educativos? Además, nuestro nuevo suplemento de fitoplancton marino, la fuente más concentrada de energía de todo el planeta,
está desarrollado con los ingredientes de la más alta calidad en el mundo y tenemos pruebas clínicas que lo respaldan. Sé que todas las compañías aclaman esto, pero carecen de pruebas. Utilizamos fotobioreactores para controlar completamente el medio de crecimiento y poder garantizar un ambiente libre de contaminantes. Nosotros publicamos nuestros estudios de laboratorio de cada lote producido. No hay mejor forma de decir y saber la verdad que mostrando las pruebas. Estas hablan por sí mismas. Aplicamos la selección genética de nuestras cepas de fitoplancton para mejorar constantemente el potencial nutricional de este superalimento. Nuestro suplemento en polvo es liofilizado, la tecnología más avanzada para deshidratar, cuidar las propiedades nutricionales y por naturaleza puedas obtener intactos los beneficios que este superalimento tiene para ti. Mi suplemento se encuentra en cápsulas, la forma más conveniente para poder ser complacientes, y estas son cápsulas vegetales optimizadas que se desintegran en menos de 2 minutos. Esto es sumamente importante puesto que la mayoría de las personas tiene problemas digestivos y las cápsulas convencionales no se desintegran fácilmente, robándote beneficios. Nuestro suplemento también viene enblistado, esto para proteger a cada cápsula de oxidación. Finalmente, fabricamos con buenas prácticas de manufactura grado europeo, los estándares de calidad más altos en la industria. Este es nuestro compromiso, nuestro regalo y nuestra forma de devolverle el favor a la vida. Gracias por escuchar. Si deseas apoyar nuestro trabajo, te invitamos a que acudas a nuestra tienda en línea tienda.despertandosalud.com, tienda.despertandosalud.com e inviertas en nuestras herramientas. Tu salud te lo va a agradecer, garantizado.